3 de enero, el año 2024. Bienvenidos a Contracara, yo me llamo Luis Cárdenas y hoy tenemos dos temas para discutir. Vamos a estar siguiendo puntualmente aquí en Heraldo Televisión todo lo que suceda en las elecciones 2024, así que no se pierda, esté pendiente de todos nuestros especiales y de toda nuestra programación. Oiga, empiezo primero con el caso de Ernestina Godoy. Con 41 votos a favor y 25 en contra, el Congreso de la Ciudad de México rechazó hace unos días, el lunes pasado, la ratificación de la fiscal general de justicia Ernestina Godoy. El martes, el día de ayer, Godoy rindió lo que fue el último informe como fiscal de la Ciudad de México. Lo hizo en el altar de la patria, ahí en Chapultepec. Ahí adelantó que saldrá a las calles para desenmascarar la corrupción del PRI y del PAN y dijo que para ella esto no es una derrota personal, sino que es un reto. Además, hay que decirlo, Ernestina Godoy estará buscando ser senadora de la República en fórmula con Omar García Harfuch. Una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción. Bueno, además, Ernestina Godoy dio a conocer que será Ulises Lara, el vocero, que por cierto no es abogado, él es sociólogo. Hay ahí un debate en torno a si puede o no puede ser encargado de despacho, mientras el Congreso de la Ciudad de México designa a través de un proceso bastante complejo a quién será la nueva fiscal o el nuevo fiscal aquí en la capital de la República. En un momento, en Contracara, vamos a conversar con dos diputados locales aquí en la ciudad. Es Ricardo Rubio del PAN y Fernando Mercado de Morena sobre el futuro de la Fiscalía y sobre lo que pasó con Ernestina Godoy. Se va a poner bueno. Eso va a dañar. Eso va a dañar, daña. Eso va también dañar, eso va también dañar. Ya, eso también daña. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Ah. ¿Quién el otro micrófono? ¿Qué se pone el otro micrófono? La firma aquí. Dígale papá otra vez. Y este es nuestro otro tema, el caso de Ecuador, lo que está sucediendo allá en el Ecuador, un asunto que ha puesto en jaque a las autoridades después de una rebelión, de una frontal reto y vendetta del crimen organizado contra el gobierno, que ha dispuesto todo para tratar de acabar con la impunidad, particularmente en las cárceles. Veíamos estas imágenes de hombres armados que entraron a TC Televisión, una televisora muy famosa con muchísimo rating allá en el Ecuador, y bueno, pues amenazaron al personal en vivo. ¿Vio usted lo que sucedió? Ya platicaremos del tema aquí en Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en Contracara y iniciamos con nuestro primer tema, que es Ernestina Godoy. Vaya que estuvo bueno el debate, vaya que se puso intensos los dimes y diretes, las estiradas de liga, la negociación para tratar de imponer, de dejar o de no dejar a Ernestina Godoy en el cargo por un periodo más. Al final, bueno, pues ya todos sabemos lo que sucedió. No lograron en el Congreso capitalino obtener los votos necesarios para que se quedara la fiscal.
Pero bueno, pues hoy vamos a aventarnos un debate, un intercambio de ideas al respecto de todo esto que sucedió. Y le aprecio mucho a Ricardo Rubio, él es integrante del PAN aquí en la Ciudad de México, diputado de la Asamblea. Mil gracias, Ricardo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí. Un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Fernando Mercado, él es diputado de Morena en la Ciudad de México también. Fernando, qué gusto verte de nueva cuenta. ¿Cómo Gracias, estás? Luis, qué gusto verte a ti y un saludo a todo el auditorio también. A ver, ¿qué pasó? Y déjenme iniciar primero con el por qué sí Ernestina Godoy, por qué no Ernestina Godoy. Porque mucha gente, la neta, es que a los que somos grilleros, etcétera, pues nos interesa el tema y a lo mejor sabemos más, pero pues mucha gente como que de verdad no ubica tanto el asunto. ¿Por qué era tan importante mantener a este perfil? ¿Por qué no se podía llegar a un consenso? ¿Por qué sí Ernestina Godoy? A ver, Ernestina Godoy, por los resultados que ha dado a cargo de la Fiscalía. Ernestina Godoy, porque ha contribuido, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad, a que 56% de los delitos de esta ciudad disminuyeran, porque incrementó en un 80% el cumplimiento de órdenes de aprehensión, porque hoy más de la mitad de los ciudadanos que habitan en la capital de la República se sienten seguros. Cuando gobernaba el PRD era 1 de cada 10 y ahora son 6 de cada 10, porque los resultados hablan por sí mismos, porque se creó una fiscalía especializada para perseguir el delito de feminicidio, porque los resultados hablan por sí mismos, porque una persona que ha hecho su trabajo, que ha demostrado de forma cabal, de forma responsable, de forma ética, darle el resultado que se comprometió a darle a los ciudadanos de esta capital, le entregó lo que les prometió. Y una persona que hace bien su trabajo, una persona que entrega resultados, es una persona que debe de continuar en el cargo como lo establece la ley. Las razones por las que no se dio, supongo ahora entraremos a fondo ese debate, pues se dieron porque una muy pequeña minoría, de la cual se necesitaban algunos votos, porque se necesitaba mayoría calificada, decidió que por intereses políticos, intereses personales, Ernestina Godoy no les convenía para continuar en el cargo. Y querían mandar un mensaje, pues que intentan que sean términos electorales, como una victoria medio pírrica, que no tiene nada que ver con la impartición de justicia y con el trabajo de la Fiscalía, que es perseguir el delito. A ver, esto es bien interesante porque evidentemente pues tú no estás de acuerdo, ¿o sí, Ricardo? Desde luego que no. O sea, ¿no dio resultados? Mira, yo te respondo, ¿por qué no? Primero porque hay una impunidad, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que son datos oficiales del propio gobierno. Hay un 100% de impunidad, 100% de impunidad en delitos como narcomenudeo. O sea, el que vende droga en la Ciudad de México, nadie lo agarra. Hay 98% de impunidad en delitos de alto impacto como homicidio doloso, robo de autopartes, robo a transeúntes, es decir, los crímenes comunes de los que son objeto de las personas, desde el carterista hasta la persona que es privada de su vida o de su libertad. El 96% de impunidad en feminicidio. Tenemos las dos de las alcaldías más importantes en cuanto a temas de feminicidio. En el top 10 están Xochimilco y Tláhuac. Y tenemos el 96% de impunidad en delitos de feminicidio. Pero además tenemos casos emblemáticos de construcción de delitos, de fábrica de delitos, como el de Alejandra Cuevas. No es posible que ni un responsable haya procesado o señalado, por lo menos en alguna investigación, en alguna carpeta con la muerte de las 2 niñas en Iztacalco. No es posible que tengamos un problema como el que vimos con Blackstreet Capital, que $3 millones desaparecen cuando la policía de investigación entra misteriosamente a llevarse ese recurso. Pero además de todo, Ernestina no tenía que haber ocupado el cargo porque primero, le reformaron en la legislatura pasada la ley para meterla con calzador. Decía la ley que no podía ser fiscal general de la ciudad una persona que tuviera una militancia de 3 años de antigüedad. Le reformaron la ley para que pudiera decir que con 1 año por lo menos, es decir, para que pudiera ser Ernestina. Y luego ahora, con la ley Godoy, reforman otra vez la ley para que cuando la fiscal general se le antojara decir yo me quiero ratificar, se cerrara el proceso y solamente ella pudiera participar y ya nadie más pudiera ser seleccionado para poder
competir en un proceso, digamos, medianamente democrático. Okay. Y bueno, pues por eso es que no, Ernestina no debió de haber sido fiscal general nunca. Y por supuesto, lejos de lo que se dice aquí de que pues por unos cuantos diputados, no, es el derecho de las minorías, es el derecho de la gente que representamos a decir que no. Por eso se requiere también estos 44. Déjenme entrar ahora a las narrativas, porque hay una narrativa de la 4T, hay una narrativa de la oposición y es muy interesante. Contrastando un poco las narrativas, dicen que pues Ernestina Godoy no dio los resultados que ustedes presumen, que hay algunos casos emblemáticos. El caso de Cuevas me parece pues muy interesante, este asunto en donde dicen que la fiscal inventó un delito para favorecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, o el asunto, bueno, pues que ha dado también mucho de qué hablar en torno a Iztacalco, estas mujeres ahí que pierden la vida por un bache, por un hoyo, por una negligencia evidente. Yo te lo pregunto con el corazón en la mano, Fer, o sea, neta, en la calle, y ustedes se supone que son muy de calle, son muy de pueblo, ¿sienten que cambió la cosa? ¿Sienten que sí mejoró la fiscalía? ¿Sienten que hay mayor impartición de justicia? Más allá de datos en donde, insisto, tú tienes algunos, ellos tienen otros, ¿qué dices en el pulso? Pues a ver, no solamente por lo que nos dice la gente, y estos datos que te voy a dar ahora, hablan de lo que dice la gente, inclusive es parte de la estrategia de campaña del PAN en la ciudad, hablar de percepción de inseguridad en las alcaldías. Pues la percepción en toda la ciudad ha bajado, porque el delito ha disminuido y porque el delito se persigue. O sea, sí, por supuesto, es que la ciudad es más segura. O sea, si no fuéramos el primer destino de inversión en el país, no fuéramos el segundo destino del mundo de nómadas digitales. O sea, personas, habitantes de Estados Unidos, Europa, que vienen a pasar temporadas enteras, semestres enteros a la capital de la República porque están y porque se sienten seguros, porque el delito se persigue, porque hay un esquema coordinado de seguridad. Así se vive ahora en la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que los datos, pero además el ánimo popular lo respalda. ¿Me permites contestarle algo al diputado? Por favor, Ricardo? no, a ver, bueno, aquí se trata de que se den. Es que a mí me sorprende que este sea un problema, el que la fiscalía nunca debe, la fiscal nunca debe haber sido fiscal, si fue gracias a los votos del PAN. La diputada y presidenta del PAN, de la mesa directiva del Congreso, Gabriela Salido, votó por Ernestina Godoy. Hoy el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, votó por Ernestina Godoy. Vamos a cuidar los términos jurídicos, Cristian Foreri, que se encuentra en prisión preventiva, votó por Ernestina Godoy. Esto que habla, de lo que habla Ricardo Rubio, pues fue un cambio de parecer en 4 años sobre atributos, sobre talento, sobre capacidades que ellos reconocieron en Ernestina Godoy. La ley Godoy de los amigos, etcétera, la votaron ellos. El PAN estaba de acuerdo que la persona idónea, que conocían con el talento y la capacidad para que diera los resultados que terminó dando, ellos estaban de acuerdo en que fue Ernestina Godoy. A ver, hubo un cambio de parecer. Ahorita platicamos por qué cambiaron de parecer. Déjame irme a la narrativa de la 4T y que va con respecto a la oposición. Ustedes votan contra Ernestina Godoy porque les investigaron el cártel inmobiliario, particularmente por ese asunto, porque se fue contra Von Roerich, porque hay una investigación contra Santiago Taboada, inclusive, aunque bueno, después dice la Fiscalía que no, aunque Santiago Taboada insiste en que sí, por una vendetta política. ¿Qué dices, Ricardo? Porque esa es la narrativa de la 4T hacia ustedes. Primero, decirte que esta narrativa que violó toda la presunción de inocencia, que además hay crímenes por los que tendrán que responder por y hacer imputaciones falsas, revelando información de investigaciones que al amparo de la ley del Código Penal no debieron de haberse revelado. Por otro lado, esta investigación, a ver, aquí el único cártel que se tiene que perseguir es el cártel de la impunidad de Morena, del partido del fentanilo. Ese sí es el cártel que se tiene que investigar. Debo de decirte que sí, efectivamente, se votó en la legislatura pasada por Ernestina Godoy porque se tuvo un voto de confianza, porque no se sabía que esta persona tenía esa, pues que no iba a ser, que iba a ser parcial, que iba a destruir esta institución. Qué pena que la primer fiscal general, porque es la primer fiscal general, pasó ella, digamos, de la Procuraduría a la Fiscalía General, y ella es la primer fiscal, y que se haya tenido que ir de la manera en la que se fue por los bajos resultados que dio. Pero además de todo, que a la luz de todos, es un hecho público notorio que no persigue a ninguno de los de Morena. Tú dime
Luis, dime, por favor, a una sola persona de Morena o del gobierno relacionado con Morena que esta fiscalía haya perseguido o encarcelado, que por lo menos lo haya investigado y les haya citado. Bueno, ni los pernos, Nelson, de la línea 12, que dicen que fueron los culpables, están procesados. En la línea 3, lo que acaba de pasar, tampoco. No hay ningún señalamiento. En las alcaldías que gobierna Morena, que por cierto, ya hay alcaldes con señalamientos muy graves, como el de Xochimilco, que tiene denuncias por terrorismo en la Fiscalía General de Justicia, no hay ninguna investigación. Es decir, queda clarísimo que si no eres cuate de los de Morena, si no eres amigo del poder, entonces la Fiscalía va a ir por ti seguramente. Entonces nosotros la narrativa que tenemos es basada en hechos. Ahora, nosotros, contrario a lo que dice Fernando, votamos en contra de la ley Godoy. Déjame decirte que incluso cerraron el recinto con policías, no dejaron entrar a las y los diputados de oposición. Así que a Fernando se le olvida que esa vez nos dejaron sin la posibilidad de debatir con ellos las razones del por qué no debía de reformarse la ley. Entonces, es falso. La primera ocasión se le dio el voto de confianza, efectivamente, nos traicionaron, nos engañaron a la ciudadanía y sobre todo no a nosotros, sino a las víctimas. La verdad es que a las víctimas es a las que se les está dando la espalda. ¿Cuántas veces no se escuchó que se necesitaba escuchar? Que los traicionaron, ¿por qué? Porque también alguien podría decir los traicionaron porque los investigaron, ¿no? No, nos traicionaron porque traicionaron a la ciudadanía. Nosotros representamos a la gente, a la ciudadanía, y la gente vino con nosotros a pedir, por favor, que hubiera una fiscal general objetiva, imparcial. Las cartas credenciales que habían presentado Ernestina como una abogada seria fueron concedidas por nosotros en su momento. No fue para ustedes imparcial ni objetiva. Por supuesto que no ve los resultados que está dando y ahora, dime, te vuelvo a repetir, si fuera imparcial, ¿por qué no hay nadie de Morena investigado? Yo creo que ese es un gran punto. ¿Por qué no hay nadie de Morena investigado? El primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum. Porta, pues claro. Pero por la Fiscalía General, no por Ernestina. Y por la ciudad. O sea, son procesos, aquí no se cuida a nadie. Y antes del caso von Roerich y todos sus compadres, se empincearon con esos casos, pero también con el secretario de Vivienda del gobierno de Mancera y con todo el esquema de reconstrucción. Por eso, para lo que voy es, ha habido de todos. O sea, en el caso, por ejemplo, de la línea 12, sí llamó mucho la atención que la investigación se centrara de manera muy intensa en la administración anterior, nunca en el... Pero la pregunta, Luis, es ¿dónde está Florencia Serranía? ¿Esto es inédito, lo de la investigación de la línea 12 en este gobierno? No sé, el diputado Cristian von Roerich y un par de diputados más en la sexta legislatura formaron parte de la comisión especial que investigaron la línea 12 del metro. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? Que está mal construida. Desde entonces, lo que pasa es que en ese momento se aliaron con Miguel Ángel Mancera y no hubo una sola consecuencia legal, pero con los documentos de cómo se construyó esa línea, los defectos que tenía, los vicios ocultos, los conocía el PAN antes de aliarse con Mancera. Si estuvo mal desde entonces, Marcelo el y yo culpable. le pregunto a quien me esté escuchando, de verdad, ¿alguien hace una revisión estructural de su casa? O sea, ¿alguien hace una revisión cada X tiempo de que los cimientos estén bien? O sea, este problema deriva y con investigaciones de una mala construcción. Y la fiscalía lo persiguió. No es lo mismo la casa que la línea. No, lo entiendo, pero no lo entiendo. Y es un caso desafortunadísimo. Pero ¿por qué tiene? O sea, el problema es que como no hubo una persecución o una víctima política, porque todo de lo que habla el PAN es político, así es una pregunta muy pertinente, ¿en qué les falló a ustedes? Y la respuesta del PAN y de Alejandro Moreno es que representan a la ciudadanía con información de consultorías privadas y públicas en esta ciudad, se siente segura y siente que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo. O sea, más allá de lo que yo opine de Ernestina Godoy. Entonces, si queremos hablar de la ciudadanía y lo que quiere la ciudadanía, Ernestina tuvo que haber continuado porque estaba entregando cuentas. Y ojo, este voto de confianza que le dieron, pues también se rompe con la narrativa de las últimas semanas. La fiscal cercana, la fiscal carnal, votaron por ella conociendo el perfil, el talento y la experiencia que tiene Ernestina Godoy. ¿Cuándo cambió esto, Luis? El 8 de diciembre del año pasado, cuando se abrió una carpeta en contra de Cristian von Roerich. De ahí para acá, 21 puntos de acuerdo en contra de Ernestina Godoy, cambiaron la agenda legislativa y mediática de la ciudad para enfocarse en Ernestina Godoy. Primero, porque los persiguieron, porque pensaron que este voto de confianza también era un voto de impunidad. Era un mensaje para cuando les sucediera cualquier cosa,
pudieran echarle una llamada como acostumbraban a hacer, y entonces las carpetas se enterraran y esto se resolviera. Cuando eso dejó de suceder, Acción Nacional cambió completamente su estrategia para enfocarse en Ernestina Godoy. Ernestina Godoy es su tema de campaña porque lo que le surge es sacar a sus amigos del bote. ¿No ves al tema del cártel inmobiliario con todo el ímpetu, con toda la enjundia, con toda la intensidad que se dio un asunto político, Fernando? Yo nada más quiero decir una cosa. Yo se lo pregunté a Quien le Ulises Lara puso muchas cártel veces, no era inmobiliario, ese el quien le asunto puso cártel inmobiliario al cártel inmobiliario no fue Ernestina Godoy. Fue un trabajo periodístico que desde 2014 documentaba las irregularidades que tanto la alcaldía como la CEDUI... Deja tú el tema de Luis, que haya sido tuvimos- mediático o no. O sea, hubo, no recuerdo, pero creo que unas 15 conferencias de prensa sobre el mentado cártel inmobiliario, 1 o 2 o 3 sobre feminicidios. Fue lo que Tuvo más que ser un acaparaba juez, la tuvo que fiscalía. ser un juez Sí, federal el era que eso. ordenara que dejaran de estar dándole un mote, y era la fiscalía la que daba el mote. No, es que lo que les duele es el mote, o sea, lo que les duele es el mote. O sea, lo que les duele es el apodo, ¿no? Lo que está de fondo. Lo que duele es el ataque a las víctimas. Es decir, mira, Luis, Antes de que nos cambie de tema, Ricardo, me dejas regresar al tema del cártel, ¿no? Datos de la ineficacia de la fiscalía. El 98% de los asuntos que salen o de las carpetas que se inician no encuentran, digamos, una consignación. Pero además debo decirte que se han denunciado el 11% de los delitos porque la gente no confía en la fiscalía. Y de ese 11%, el 62% son asuntos que avanzan, de acuerdo con el secretariado ejecutivo. Entonces, pero esos son los datos objetivos que a nosotros nos llevaron a concluir que teníamos que votar en contra de la fiscalía. Esto por un lado. Por otro lado, también decirte que este asunto otra vez de llevarnos, no, a ver, el único cártel inmobiliario es el cártel de la impunidad que amparan, por ejemplo, el INVI. Todos sabemos las traperías de Carlos Ulloa, que por cierto fue secretario de la doctora Claudia Sheinbaum, secretario particular, que le dan departamentos a sus amigos que por 200 o 300 mil pesos, ahí están. Yo recuerdo en días pasados a la diputada Guadalupe Chávez, que hablaba airosamente de mí de manera, digamos, velada, pero ella y su hermano es un funcionario de alto nivel en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que dan ellos a sus huestes vivienda popular. Pero además te voy a decir una cosa, Luis, construye el INVI sin manifestación de construcción, construye violando los usos de suelo al amparo de que es obra social y que no importa si crecen o no. Dime si ese no es el verdadero cártel inmobiliario. Ese sí es el verdadero cártel inmobiliario que en toda la ciudad cambia con potencialidad de uso de suelos, donde ellos quieren, escogen un predio a través de asociaciones criminales como la que dirige Gerardo Villanueva, Albarrán, la Benita Galeana, que se hacen de predios a la mala, donde hay gente de la tercera edad, donde hay personas que ya no pueden cuidar sus propiedades. Con despojo. Recordemos el caso también de la fiscalía, al que quitaron al pobre tipo de Oliver Pilares, que quitan de la Coordinación General Territorial, que él debió de quedar en lugar de Ulises Lara, que eso es otro gran tema, una persona que ni abogado es y que no debería ser el titular de la fiscalía en este momento, o por lo menos el encargado del despacho. Este señor se le adjudica haber despojado varios inmuebles de la ciudad al amparo del uso de su fuerza pública como fiscalía, ¿no? Ahí está la fiscalía. Se está investigando y tú querías hablar también de a mí me encanta el entrenamiento que le dan estos amigos para decir, cuando toquen el cártel inmobiliario, tú inventas y cambias de tema para que dejen de mencionar el nombre de los amigos del candidato a la jefatura de gobierno, Santiago. Pero yo estoy hablando, para lo que tú me invitaste, Luis, estamos hablando de la fiscalía y del actuar de la fiscalía. Cártel inmobiliario, ¿tú querías decir algo? No, yo lo que quiero decir es que este voto de confianza del que habla Ricardo Rubio cambió el día que arrestaron a Christian Forrerick, ¿no? El día que se voto de confianza, ese día es el que empezaron y la narrativa del PAN se volcó a hablar de persecución política y de buscarle esos casitos pequeños emblemáticos para decir esto es por lo que Ernestina no debe ser, ignorando la información, ignorando los datos. Nada más quiero dejar una cosa clara porque me parece no es una acusación irresponsable, sino que no tiene sustento en la realidad. Las denuncias de los vecinos y los procedimientos jurídicos primeros que iniciaron en PAOT en contra de las construcciones ilegales en Benito Juárez y la documentación pública en los medios de comunicación empezó en el 2014. Se inicia un procedimiento en contra de estas personas por un accidente en Benito Juárez donde estalla una lavadora y resulta que el edificio
es propiedad de exfuncionarios de la alcaldía. Y a partir de ahí inicia una investigación donde las hermanas, donde los amigos, donde los socios, donde los exfuncionarios, todos tienen departamentos porque se abre un hilo. Esto sucedió desde hace un año a partir de un accidente. ¿Qué esperaban los panistas? Una, como les llaman ellos, una atención por parte de la Fiscalía para avisarles, para ver cómo lo arreglaban de otra manera, a cambio del voto que dieron unos años antes. Pero así no funciona ya la Fiscalía de la ciudad. Déjenme preguntar. El día, perdona, más una última cosa. El día que inició, que se abre esta investigación, viste a todos los panistas diciendo si nos agarran a uno, nos agarran a todos. Y ese día no solo cambió el ánimo del Congreso, sino inició un ataque mediático, pero permanente, estructurado, etcétera, en contra de Ernestina Godoy. Pero una cosa, no va mucho también por el asunto político, no va también por todo lo que está viviendo en el país, por una polarización que puede o no venir de la mañanera, ese es otro debate, pero no es parte de toda esta polarización y que estamos ya en un año electoral. Te quiero decir, dime si no es persecución, y lo digo a quienes nos observan también, díganme si no es persecución, que sí efectivamente tienen con prisión preventiva a Christian von Roerich por contratos de reconstrucción, y lo quiero aclarar, cuya responsabilidad, en primera, no era de él. Segundo, que él ya acreditó en sus carpetas de investigación, definitivamente, que sí se llevaron a cabo los trabajos de reconstrucción. Pero ¿qué pasa? Que cuando él gana un amparo, saca la Fiscalía otra orden de aprehensión. Y así lo tienen, y él ha venido ganando, incluso ya les ganó un amparo en donde les tenían todas estas situaciones, digamos, habladas. Por otro lado, dime, por favor, a mi vicecoordinadora le giran una orden de aprehensión también por haber firmado, ¿no? A Luisa Gutiérrez le giran una orden de aprehensión por dos cosas. Uno, que aparentemente por narcomenudeo, y otra, por su actuar como servidora pública. Ella lo está litigando, es una mujer embarazada que lo está litigando. 3, contra mí hubo una presunta orden de aprehensión que tuve que litigar y combatir, y de alguna manera pues ya contestó la Fiscalía que no había nada contra mí, porque yo también fui servidor público de la alcaldía Benito Juárez y no me pudieron encontrar nada porque efectivamente no hay nada. Pero también a la diputada Guadalupe Barrón del PRI le disparan unos balazos un día antes de la votación de la fiscal y le llegan unos mensajes, ahí están los mensajes, a una compañera mía del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cuyo nombre no me permitió ella mencionar también, y me mostró unos mensajes en donde de la misma manera la estaban amenazando. Díganme si eso no es una persecución política. Oye, perdón, por favor, a ver, Luis, son me parece acusaciones lo gravísimas. más irresponsable, mi solidaridad con la diputada Barrón, lo más irresponsable, atacar y sacar como conclusión que esto fue parte de una estrategia política o de Morena o de la votar, Fiscalía. Fernando. Me parece lo más oportuno, lo del balazo, o hasta lo de la persecución política en contra, que hay que revisar, porque todos salieron a defender el tema de Tonatiuh González. Vean el comunicado de Tonatiuh González. Es el único que no acusa a la Fiscalía de una responsabilidad que sí, él tuvo que ir a declarar por un tema que también salió en medios hace 10 años. No, pero ¿de dónde? ¿No? Pero antes de yo me atrevería a decir que yo le preguntaría a la diputada si ya fue a denunciar al Ministerio Público, porque antes de hacerlo... ¿Ya fue? No. Nosotros tenemos entendidos que ya nosotros, la versión pública que yo escuché en un noticiero fue que el primero que le habló fue Alito Moreno antes de ir a levantar una denuncia. Perdón, Luis, ahí entonces, están los mensajes, ahí están los mensajes yo en donde quiero, dice claramente que no vaya a votar, perdón, que no se presente. ajá, bueno, Está vinculado, pues, yo no voy a Fernando, acusar, Nadie se chupa el dedo, ¿no? de mentirosa a la diputada, pero creo que en este caso, La gente para ya quien no nos les está cree, escuchando, Fernando. hay dos No ideas insultes la posibles. inteligencia de la gente. En serio nos No vamos, insultes la en serio inteligencia de la gente, alguien que quiere que sea fiscal, va a hacer una cosa Ahora, de ese tipo, mediática, ese tipo, en serio. Ya está la En serio, votación. la gente que nos está escuchando, en serio, en la A mí me cabeza alguien, impresiona. no hay manera de que comprometa y que no se cambie el chupa ya el ánimo dedo, popular unos balazos gente, 2 no le días crean, antes así de son los esto. del partido del Por fentanilo. Dios, o sea, además, perdón, por Fernando, para Dios. tener la boca larga hay que tener la cola corta. Te recuerdo Bueno, lo que en dicen tu los gestión amigos. como alcalde tienes severas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por las que tendrás que responder. Oye, a ver, entonces te pido un favor, Luis, Entonces, invítanos mi querido la próxima semana para tocar ese tema, porque regreso, porque Y de hecho estos señalamientos nada más rápido, Luis, por favor. de la auditoría nada más, señalan claro. que se le dé vista a la Nada autoridad más, ministerial. nada Fernando más, tiene cuentas nada más con la justicia. para que nos esté Entonces, escuchando, a un exalcalde que se ponga a decir que terminó su gestión impoluto. Venimos a hablar de la un tema. corrupción. No hay absolutamente Venimos a nada. hablar de la Pero yo te corrupción. pido que nos... de quienes ya yo ejercieron te el cargo pido, Luis, público, que nos tendrán invites. que rendir cuentas ante la justicia. No es tribuna, mano, es un... Porque también te voy a decir una es cosa. un debate, mi querido Ricardo. Luis, los consejeros de hoy Ricardo, van a hacer unas veces, Ricardo, ¿me permites? ¿No?
A ver, de nueva cuenta y lo que decía hace rato, lo que hace Acción Nacional para distraer el tema del cártel inmobiliario y de por qué no votaron por Ernestina Godoy es aventar lodo hacia donde puedan. Yo le pido a Luis que el día que quiera nos invite para hablar de no sé qué carambas este cuate vino a decir sobre mi persona y hablemos exhaustivamente el día que quieran. El día que quieran, el día que quieran, el día que quieran. Pero problema yo no tengo. Regreso al tema, porque sí quiero decir que Ricardo Rubio fue funcionario. Para ir cerrando. Ricardo Rubio fue funcionario de Cristian Fonroeri. Fue funcionario de Cristian Fonroeri, que el que está buscando amparos, los que están buscando darle la vuelta a los problemas legales que tienen son ellos. Se te viene la noche, y el problema es muy sencillo. Están aterrados de que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias, donde tocan a Ricardo Rubio, al candidato a jefe de gobierno Santiago Taboada, al jefe político Jorge Romero. ¿Qué tienen que hacer? Aventar lodo para donde sea para que no los volteen a ver. La verdad, en Benito Juárez existen una cantidad inconmensurable de pisos extra de construcción que fueron gracias a contratos, a cambio de departamentos de las hermanas, de las amigas, etcétera. Cuando la Fiscalía investiga eso, Acción Nacional decide voltearle ese apoyo a Ernestina Godoy. Con un tema. Ricardo, ¿ganaron? ¿Sienten ustedes que ganaron con esta votación? ¿Gana la oposición? Ganaron las víctimas, Luis. Ganaron las víctimas, ganó la ciudadanía. Nosotros solamente fuimos, digamos, objeto de la determinación de la ciudadanía. Ganó la ciudadanía, ganaron las víctimas y ganó la ciudad que exista la posibilidad de que tengamos a otra persona con experiencia en materia penal. Por supuesto, tendremos que estar muy pendientes del proceso con Ulises Lara, que no se quede ahí. Tendrá el Consejo Judicial Ciudadano que iniciar de inmediato el proceso para que se registren ahora sí personas competentes para el cargo y que se nombre antes de que termine, ojalá, esta legislatura que está, digamos, ya cerrando para hacia el junio de 2024, que se pueda tener una persona que conozca, que sepa de los temas. Nosotros creemos, por supuesto, que no es una victoria pírrica. Ellos le llaman victoria pírrica porque saben que lo que querían era tener una fiscal que les dotara de impunidad en un gobierno que seguramente ellos ya no van a tener y que fuera transeccional. ¿Para qué? Pues para taparles todas sus traperías. Esto es interesante porque ganar la no ratificación no es ganar la Ciudad de México, Ricardo, ¿o sí? No, pero ya de pronto. No, así, pero digamos, si lo podemos ver en términos pugilísticos, y la ciudadanía no me dejará mentir quien nos ven, es como un gancho al hígado al tercer round. En el sexto te caes, ¿no? ¿Cuál va a ser el sexto? El 2 de junio. Es eso. ¿Perdieron, Fernando? No, aquí perdió la ciudadanía, no ganó la impunidad que buscan estos compadres. Ulises Lara va a continuar con las investigaciones que se iniciaron hace meses, hace décadas, derivado de los hechos antes mencionados. Esperemos que se le siga haciendo justicia a las víctimas del cártel inmobiliario e iniciará un proceso diferente conforme a la ley como fue el anterior. Esto es lo único de lo que puede Acción Nacional ufanarse en el 2024, es que con una minoría pírrica, ni la victoria, la pírrica son las personas, al final de cuentas no son relevantes en nada. El cártel fiscal no es una victoria pírrica. Eso es toda la fiesta que van a tener en el 2024. Retrasan un proceso que se terminará dando, tendremos una fiscalía autónoma, justa, con un perfil. Va a ser difícil que le lleguen a Ernestina. ¿A ustedes como diputados en esta legislatura? Porque no lo sé. Que el va a ser largo, no lo sé. Y para como está no lo sé, pero sí te voy a garantizar una cosa. Tendría que ser. Como lo dicen las encuestas, como lo dice la opinión pública, Morena va a seguir gobernando esta ciudad. Vamos a tener la misma mayoría o mucho más amplia legislativa en la próxima. Y buscaremos, en el caso de la ciudad es un tema distinto, porque en el caso de la ciudad lo único que tenemos que hacer es convalidar una reforma constitucional, pero en el caso particular del perfil de la fiscal, vamos a hacerlo escuchando el mandato popular. Y pues sí, si lo que le molesta a Acción Nacional es que no existe una fiscalía que les eche un pitazo para que se fuguen, acuérdense la foto de Cristian Fonroeri cruzando la frontera, una persona inocente cruzando la frontera con la barba, no se les olvide esa fotografía, pues esas cosas van a seguir pasando y van a seguir persiguiendo el delito. Con un perfil distinto, sí. Qué lástima que alguien que haya dado resultados no siga en el cargo, pero eso no implica que la ciudad tenga el fiscal que merece y la fiscal que merece. Fotos hay muchas, y digo con todo respeto. Gracias a Dios que existe la oposición. Está la de la línea 12, Fernando. No, pero en ese caso sí te quiero dejar una cosa clara. Es un procedimiento jurídico que se ha dado conforme a derecho en el mismo caso que en el caso del PAN.
Lo que viene, porque esa es tu pregunta, es qué va a pasar con el tema de la Fiscalía. Yo les quiero dejar algo clarísimo. La persona hoy encargada de despacho es una persona proba que va a dar los resultados y darle continuidad a lo que No se ha debería ser iniciado, ¿no? Mira, tendríamos que meternos a revisar, desconozco Claro, en este abogado, instante ¿no? el tema legal, yo soy abogado. Un abogado, ¿cómo tendría que ser justifican y fiscal, justifican? nada más abogado, ¿no? Vamos a ver cómo se ¿Qué justifica lo busca? injustificable. ¿Cuál es el problema con Ricardo Rubio, con Cristian Fonrueri, con Jorge Romero, con Santiago Tabá? Que no es su cuate. Porque eso es lo mismo que esperaban de Ernestina Godoy. Pero si es Eso tu no cuate, va a Ulises suceder. Lara. Pero si es tu Que cuate. no es cuate, Ulises Pero si es tu Lara. cuate. Tengo el gusto de conocerlo. Ah, es su cuate, por eso quiere impunidad. No, yo sí voy a los Sí, eventos, claro. yo voy a los eventos por ejemplo, de rendición A ver. de cuentas donde nos dan información. A ver. No debería ser abogado. Debería de ir Luis, Ricardo no lo Rubio pongo para en que Luis, se la ley entere, orgánica ¿no? dice que tiene que ser abogado. El señor es sociólogo, tiene una maestría en Derecho. Que no y tiene un nada de doctor- malo ser sociólogo No, ni está nada, muy bien, pero bueno, nada pues, más que la ley sí fiscal, dice no sé si que tiene que tener por lo ser o no menos abogado. dice 5 años de demostrar haber sido abogado en materia Nada más, penal. y te bueno, reitero ni una siquiera cosa, los nada más, 4 años de es un Ernestina le dan los proceso- 5. Este es un proceso No, o sea, que es una ilegalidad. que se generó a partir de la no ratificación de Ernestina Godoy. No, Ahora no, se no, tiene que reponer el eso no proceso. puede ser. Estamos hablando de un encargado de despacho, no estamos hablando de la No propuesta, importa, Fernando. de la propuesta que jurídicamente tiene que hacer Aún un quien consejo quede como ciudadano. encargado de despacho tiene que Ese cumplir es con el la tema ley. que tenemos que iniciar de inmediato. En un Estado democrático de que derechos tenemos tiene que iniciar de cumplir con la inmediato. ley. Que va a ser Fíjate, largo. El problema, la única manera en que Ricardo puede ganar un punto es echarlo luego e interrumpir. Ese es un poco talento que tienen los panistas, no porque no escuchan, Bueno, es los que no quieren escuchar. los expriistas tienen ese pero talento. el tema es, pues, No, estamos no, a hablando ver, de un a ver. ni siquiera Mi ni siquiera expriista, amigo. Vamos a seguir por ahí. Mi chaqueterón amigo. Mira, te voy a decir una cosa, pero, Luis. Te voy a decir nada una más, Luis, cosa. para terminar, antes de que Ricardo termine. Cerrando. El caso es que se inicie un No, proceso. Fernando. un Dejemos a Fernando terminar Un y proceso que terminamos. con la mayoría legislativa que hoy tenemos y tendremos mayor en el próximo periodo, vamos a buscar desde Morena un perfil ciudadano, probo, ético, que siga dando los resultados que ya está. Y que no te Fiscalía, meta a la cárcel. Y que siga persiguiendo a quien tenga que perseguir sin importar el color, sin importar el Que sea tu partido cuate. y sin importar los cuates que sean. Eso es lo que tenemos que hacer, Ahí que está no va a Morena, tener que sean acción sus cuates, nacional, ¿no? El un gobierno de amigo, los una cuates. amiga fiscal, que les entierre las carpetas de investigación para que entonces puedan seguir dándole a Un las minuto. hermanas y a los primos y a los amigos y tal, departamentos gratis a cambio de seguir Un afectando a minuto los vecinos. máximo, Ricardo. Yo no escuché de parte de aquí el representante No, pues ni del escuchaste, partido del hermano. fentanilo, del partido del color de la moronga y la sangre seca, un solo dato basado en una fuente. Es decir, toda es perorata, como ellos, como es Morena, gente ignorante, gente que en todo caso siempre busca alegar con mentiras, con imputaciones falsas, con groserías, con majaderías, y ahí lo escuchan al representante del oficialismo en esto. Lo que sí le quiero decir de frente a la ciudadanía y a ti, Luis, es que los carniceros de hoy, Fernando, mañana serán las reses. Y la rueda de la fortuna da vueltas. Da no me vueltas. asumo Y está como muy res, cerca. no sé Y si está ustedes, muy mano. está muy cerca de que eso suceda. Quienes han cometido crímenes contra las víctimas, quienes han perseguido opositores, tendrán que responder ante la justicia en su momento. Ulises Lara no es idóneo para el cargo, es sociólogo, no es abogado, como dice la ley orgánica, y tendrá también que enfrentar algún proceso judicial, porque por supuesto acompañaremos a la sociedad civil y a las Ricardo, víctimas para que así sea. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. De verdad, Me falta está abierto que el me debate. invites la Por próxima favor, semana para el- por favor, digo, cerrabas hace un momento. ¿Quieres decir algo más? Antes No, de nada irnos? más, sí, claro que hay datos. 56% menos ¿Eh? de delitos en la ciudad, 80% de Fuentes. carpetas judicializadas, Fuentes. más de la mitad de los ciudadanos de acuerdo con el sistema de impartición de justicia en la ciudad. Estamos a punto Resultados. de cerrar. Sin datos sólidos. A punto de irnos a un corte y Choro, mentira. gracias Fernando, gracias Ricardo. A ti, Luis, muchas gracias. Y yo les digo algo neta de corazón a los dos y se lo digo a usted que nos está viendo, Dios lo libre de caer en una fiscalía. Yo he tenido la desventaja no como presunto de nada, sino como víctima y me ha ido de la patada. Pero de la patada, ¿eh? Dios lo libre de caer en una de esas cosas y ojalá que en algún En cualquier momento estado de la Morena República. y el PAN y todos los políticos que les pagamos para eso, pues se pongan de acuerdo para dejar de hablar de Hay que ver politiquería cómo está lo de Guanajuato, y ¿eh? trabajen para la gente, ¿no? Que creo que sí nos surge y necesitamos fiscalías que funcionen aquí en la Ciudad de México Con y en todo el abogados, no país. con Ulises. Mil gracias. Gracias a ti, Luis. Vámonos a una pausa, regreso Hasta para luego. hablar de todo lo que está pasando bendiga, con feliz año. Ecuador. Seguimos. Ya regresamos aquí a Heraldo Televisión, estamos en Contracara. Gracias por todos los mensajes que nos hace llegar a través de la red en @LuisCárdenasMX o en @Heraldo TV.
Oiga, a ver, ¿vio usted lo que está sucediendo en el Ecuador? Hay una situación de mucha violencia. El día de ayer la cosa pues estaba muy, muy complicada. Se hizo viral a nivel global, a nivel mundial, estas imágenes en donde vemos pues a hombres armados entrar a una televisora y obligar a las personas que están ahí a tirarse al suelo. Le pone una persona algo ahí que parece un explosivo en el saco al conductor, a uno de los conductores de este noticiario, uno de los noticiarios más importantes en Ecuador, en la televisión o en la televisora TC. Bueno, todos fueron detenidos. Todo esto tiene su origen en un desastre que se está haciendo en las cárceles del Ecuador, en la fuga también de algunos de los narcotraficantes más importantes que hay en Ecuador, una especie de lo que sería el Chapo Guzmán allá en el Ecuador. Es el famoso Fito que se fugó hace algunos días, y una pugna que también están viviendo cárteles allá, como la que se vive en México entre el Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Para platicar de este tema, le aprecio mucho a Marco Cadena, él es periodista y coordinador de contenidos de La Naranja, además de editor de medios ATL y digitales. Gracias, Marco, de verdad, por tomar esta comunicación. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Sí, ¿cómo estás, Luis? ¿Y cómo está toda la gente que mira tu programa? Pues sí, hoy vivimos una tensa calma y eso a veces preocupa un poquito más después de los hechos dolorosos y de terror que vivió en la jornada de ayer todo el Ecuador. Es que no fue solamente una ciudad, fueron las ciudades más grandes y las ciudades más pequeñas también. En realidad fue una jornada difícil de olvidar, Luis. Oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué se dieron estas cosas? Porque, o sea, se habla pues de estas pugnas, de este poder brutal que tienen algunos criminales, algunos narcotraficantes, como el famoso Fito. ¿Quiénes son ellos? Cuéntanos un poco, Marco. En realidad, en el comunicado que envió ya la presidencia, en donde se le reconoce como terroristas a estas agrupaciones, los ecuatorianos nos acabamos de enterar que son 21 bandas las que están operando en el Ecuador, inclusive dan nombres de bandas que nosotros ni siquiera habíamos escuchado en nuestras vidas. Este problema tiene ya años en el horno, Luis, pero comienza a explotar desde el momento en el que hay un cambio de gobierno, cuando Rafael Correa le entrega el gobierno a Lenín Moreno. En esos momentos se empiezan ya a suscitar los primeros síntomas de violencia en el país, cuando un coche bomba explotó en un cuartel en la ciudad de San Lorenzo. San Lorenzo es una ciudad costera que es parte de la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas hoy por hoy ocupa uno de los primeros lugares de peligrosidad y de violencia dentro del territorio nacional. Luego hubo un secuestro, meses después secuestraron a 2 periodistas de Diario El Comercio y su chofer, y obviamente quienes los secuestraron hacían algunas exigencias a las que el gobierno no accedió, por lo cual todo el país en primera fila pudo ver cómo les quitaban la vida. A raíz de eso, la realidad de Ecuador comenzó a cambiar drásticamente, sin que los ciudadanos nos demos mucha cuenta. Bueno, yo como soy periodista sí me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero el ciudadano de a pie tal vez no. Pero Ecuador cambia a raíz de esos hechos, hasta que en el gobierno de Guillermo Lasso se desató una crisis carcelaria sin precedentes. 40 estados, alrededor de 15 estados de excepción que decretó el presidente, más de 500 reos muertos de forma súper violentas en las cárceles. Y en este gobierno, pues, tiene 2 meses apenas en el poder y ya comienzan a suscitarse este tipo de situaciones. Este gobierno ha tenido propuestas duras, viene también de una postura pues muy dura de apoyo a Washington, inclusive de pedir todo el apoyo necesario a Washington. ¿Cómo lo están tomando? Pues obviamente los criminales nos damos cuenta de una manera extremadamente violenta, brutal, pero ¿cómo lo está tomando la ciudadanía en ese sentido? He escuchado, Marco, inclusive la propuesta del mismo presidente de poner una especie de cárceles, barcazas para que no se puedan llegar a fugar, de pedir apoyo de armas, de pedir apoyo estratégico hacia los Estados Unidos, algo que choca quizá con una ideología de izquierda a la que pues una parte del Ecuador estaba acostumbrada o es partidaria de. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo se siente el pulso en esta división y polarización política? ¿Existe o estos hechos violentos más bien los han unido? En
estos momentos el país está polarizado. La imagen de Rafael Correa sigue siendo extremadamente fuerte en este país y están los correístas y los que no son correístas y todo termina en esos hechos políticos. La actitud del presidente hasta el momento más que nada ha actuado, pero no ha salido a decirle al país directamente en una cadena nacional, que era lo que todos esperábamos ayer, después de la reunión que tuvo con el Consejo de Seguridad, en donde ya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salió a decir que estas bandas terroristas eran objetivos militares y se militarizaron las calles. Acciones se están viendo, pero directamente el presidente todavía no ha comunicado las acciones que va a tener en Ecuador. Lo que sí, hace alrededor de 2 semanas, la fiscal general de la Nación, que como ustedes sabrán, a la fiscal general de la Nación se le quiere empezar un juicio político dentro de la Asamblea Nacional, destapa el caso Metástasis. En este caso Metástasis hay involucrados jueces, abogados, políticos, medios de comunicación, y comienza a destaparse una olla de grillos impresionante. Y justamente esto ocurre cuando ella ya avisó la semana pasada que a raíz de este operativo en el hecho podía desatarse hechos realmente violentos. Luego viene un comunicado de una de las bandas ahora ya terroristas que operan en el país, en donde amenazaban y le decían a la fiscal que se ocupe específicamente del caso y de responderle al país quién asesinó al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, porque si no ellos iban a empezar una guerra civil. Y justamente esos hechos son los que empezamos a vivir ayer en Ecuador. Fíjate que hago un poco la comparación de lo que ocurrió hace ya varios años, varias décadas en Colombia, cuando los atentados contra la población civil hicieron que los colombianos se unieran, que la clase política también le entrara. Y bueno, pues fue un proceso duro, lacerante, terminaron muchos políticos en la cárcel también, hubo investigaciones, fue un cambio muy, muy, muy difícil, pero por lo que tú me estás diciendo, pues parece que esto no necesariamente se va a ver próximamente en el Ecuador, o sea, sigue ahí esta polarización, estas declaraciones políticas, estos llamados, diríamos aquí en México, de dientes para afuera a la unidad, porque pues es un poco duro lo que vamos a decir, pero pues parece que hay unos vínculos, ¿no? O sea, estos narcos, estos criminales no crecen solitos, no al menos sin el amparo de ciertos grupos extremadamente poderosos, de ciertos políticos, pues. Yo creo que México, Luis, ya tiene la experiencia. ¿Cómo no? De cuando entra la narcopolítica, Claro. cuando penetra el narcotráfico en la política y cuando esta unión comienza a hacerse efectiva. En Ecuador comenzamos a ver que miembros de grupos de pandillas y de estos grupos delictivos comenzaron inclusive a ser asambleístas, comenzaron ya a reconocerles amigos de gente de las altas esferas, y ahora vemos esos resultados. Los resultados hoy es que Ecuador es el país más violento de la región, con 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, inclusive por arriba de las cifras históricas de Venezuela, que para nosotros, para un país tranquilo como era hasta hace poco Ecuador, aunque tiene frontera con Colombia y frontera con Perú, que son 2 países conflictivos todo el tiempo, aparte de todo la migración venezolana que ha llegado con muchísima fuerza en los últimos años, una situación que no solamente se ve en Argentina, que digo en Ecuador, sino también en Argentina, en Chile, en Perú, que son países que también comienzan a registrar problemas de esto, por lo que ayer veía en algunos noticieros chilenos, por ejemplo, en donde la situación de Ecuador les mantiene en alerta, porque es prácticamente una réplica de lo que están pasando ellos a lo que poco a poco comenzó a pasar aquí, hasta que en estos momentos estalla la situación de violencia y nos comenzamos a dar cuenta que nos estamos enfrentando realmente a un monstruo del que nosotros no tenemos ni la menor idea de qué se trata. Ahora vimos ya estas imágenes de la televisión, de TC Televisión, llegaron estos hombres armados, hicieron lo que hicieron. Hay por ahí algunos comentarios, algunas reflexiones muy, muy profundas, muy válidas, muy pertinentes en torno a por qué atacar estos medios, en particular a si hay o no una relación en cuanto a las líneas editoriales que manejan. Y también déjame preguntarte, ¿qué opinas sobre ello? ¿Tiene que ver la línea editorial de TC Televisión? ¿Y qué está viviendo el periodismo en Ecuador en estos momentos? ¿Qué estás viviendo tú, querido Marco, los colegas periodistas por allá? Aquí en México hemos sufrido los embates del crimen organizado, convirtiéndonos en uno de los países con mayores atentados a los periodistas en el mundo. Ecuador comienza a vivir una situación inédita.
a los periodistas y tanto a los periodistas como a los ciudadanos comunes y corrientes, esto nos agarra desprevenidos porque en realidad, por ejemplo, normalmente los periodistas en países que viven en conflictos eternos ya saben cómo manejar esta situación. Nosotros no sabemos, o sea, no tenemos idea de cómo decirles, cómo llamarles, qué podría pasar en caso de que ellos decidan tomarse algún medio de comunicación como lo que ya pasó en TC. Con respecto a lo que me preguntabas al inicio, hay algunas dudas sobre lo que pasó en TC, porque entrar a un canal de televisión como lo hicieron, primero que nada, no es tan fácil. Segundo, el artefacto explosivo se coloca en Gama TV y se toma en TC Televisión. Estos dos canales fueron incautados en el gobierno de Rafael Correa, nunca se los vendió, por lo cual se sumaban a la lista de medios de comunicación estatales prácticamente. Entonces ustedes saben que cuando eso sucede o como sucedió aquí en Ecuador, esos canales tenían gente de ese gobierno trabajando en los principales cargos, así es que es súper extraño que se haya dado con tanta facilidad el ingreso y que justamente sean estos dos canales incautados. No hay versiones oficiales sobre ese asunto, simplemente como periodistas nosotros vemos un poquito más allá de lo que los demás pueden pensar y eso sí genera un poco de dudas. Marco Cadena, te mando un gran abrazo hasta el Ecuador. Gracias por tomarme esta comunicación. Va toda la admiración, toda la fuerza y si nos das oportunidad, pues seguir estando en contacto para tener actualizaciones sobre lo que está sucediendo. Gracias y fuerza allá en Ecuador. De verdad, toda la admiración. Un abrazo, Luis, y saludos a la gente de México. Gracias, es Marco Cadena, periodista y coordinador de contenidos de La Naranja Medios allá en Ecuador. Hasta aquí llegamos por el día de hoy, aquí en Contracara, en Heraldo. Cuídese mucho, yo me llamo Luis Cárdenas, nos vemos muy pronto, bye bye.